Seres humanos constantemente estamos en esas dos fases, en pruebas y en victorias. A veces estamos en gozo, otras veces en tribulación, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, o sea, pruebas, o sea, guerras, pero que no teman, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, no teman porque Él ya venció, ya Él nos dio la victoria. No es una victoria parcial, sino una victoria total. Qué lindo que es nuestro Padre Celestial, que nos permite entonces tener esas victorias y en medio de la guerra también gozarnos por la guerra. Vamos a ir a Juan, capítulo 16, 33. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 16, 33. Y hay un título resaltado allí que dice: Jesús ha vencido al mundo. Versículo 33. Dice: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Hay unos poderes de las tinieblas que gobiernan. Sabemos que este mundo fue entregado al diablo por medio de la desobediencia. Y aquí dice que por medio de esa desobediencia el diablo tomó la autoridad y él gobierna en el mundo. Él es el príncipe de este mundo, es decir, de el sistema, de toda la economía, de la política, del dinero, de la fama, de la fortuna. Él es el que gobierna todo eso. Personas me preguntaban: Patti, ¿por qué unas personas son famosas y otras no? Realmente unas son famosas porque Dios es el que da la fama, pero el diablo también él quitó, porque a Adán y Eva le entregaron todo el gobierno por medio de la desobediencia. Entonces los reinos, la fama, la fortuna, el dinero, el reconocimiento, que la gente te vea por todas partes en televisión, realmente esa es una fama que muchos de esos actores, actrices, cantantes le han pedido, han hecho pacto con el diablo para poder tener esa fama. Pero recordemos que Jesús era famoso, él nunca buscó la fama, sino que él era famoso porque su ministerio fue tan exitoso que se esparció la voz por todas partes del ministerio de Jesús. Realmente Jesús es el que nos da la fama. Él también nos da riquezas. Lo que pasa es que para vivir para Dios es difícil, es muy difícil vivir para Dios, porque para vivir en esta tierra agradando a Dios tenemos que renunciar a nosotros y a nuestros deseos y a las cosas del mundo y a las oportunidades que el diablo ofrece, entre comillas. Por eso es importante que entendamos que en el mundo tendremos aflicciones, o sea, guerras, pero dice la palabra en Juan 16, 33, no teman, yo he vencido al mundo. Es decir, a los poderes de las tinieblas Jesús ya los venció. Así que por muchas batallas que tengamos, recordemos que Jesús ya venció. Vamos entonces a ver qué significa guerra. La palabra guerra significa pelea, significa batalla, significa enemigos, significa que va a haber una contienda, significa que va a haber un enfrentamiento, significa que te vas a enfrentar contra poderes de las tinieblas, contra personas que están invadidas de esos poderes de las tinieblas, y es allí donde sabemos que el mundo está dividido en dos. Por eso la serpiente tiene una lengua que es doble, que significa la mentira que parece una verdad. Y hay dos caminos, el de la vida eterna en el cielo, el del infierno eterno abajo. El del bien arriba, el del mal abajo. El de la verdad arriba, el de la mentira abajo en el infierno. Entonces siempre el mundo está dividido en dos. Por eso vemos que en los partidos de fútbol hay dos equipos que se llaman contrincantes. Este equipo A quiere vencer al B y el B quiere vencer al A. Se llaman dos equipos
Y en la tierra hay dos equipos, los que estamos a favor de Dios y los que están a favor del diablo. Entonces, por eso es que hay pelea. En el segundo cielo, que es donde están los planetas, donde van los satélites y los cohetes, ahí están los poderes de las tinieblas, no los vemos, pero la guerra, la batalla más grande se libra todos los días, a todas horas, en ese segundo cielo, porque la tierra está compuesta de 3 cielos. El que vemos, que son las nubes, el cielo azul con nubes blancas, el segundo cielo donde están los planetas y los satélites que vigilan la tierra, y el tercer cielo que es el trono de Dios donde nadie ha podido llegar, pero ahí en el segundo cielo es donde está la pelea de los ángeles de Jehová y los demonios que pelean. ¿Para qué? Para que las cosas que Dios nos manda de bendiciones a nosotros no nos lleguen. Recuerden la pelea que hubo en esta pelea que tuvo Daniel cuando oró y pidió. Dios le mandó la respuesta, pero hubo una pelea espiritual de los ángeles de Jehová con los demonios que no dejaban que la bendición fluyera aquí en la tierra. Muchas bendiciones no nos llegan o no se manifiestan aquí en la tierra porque los espíritus del mal, de las tinieblas, los poderes de la oscuridad impiden que esas bendiciones nos lleguen. Quizás tú le has pedido por mucho tiempo a Dios algo y Él ya lo envió para ti, pero hay una pelea espiritual que bloquea que te llegue a ti lo que has pedido. Recuerda leer Daniel en el capítulo exactamente donde se habla que hubo un opositor, el príncipe de Grecia, es un trono de las tinieblas, que le estaba impidiendo que le llegara a Daniel la bendición. Entonces la vamos a ver, no la vamos a leer, sino que la quiero dejar aquí como para que la estudies. En Daniel dice que Daniel, veamos cuando Daniel oró, ¿sí? Y Dios le mandó la bendición, pero no le llegaba. Entonces está exactamente en capítulo 9, versículo 23 de Daniel, y dice así: Daniel le pide a Dios por su gente, y dice en el versículo 23: escucha, Daniel, vengo para ayudarte y entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entienda lo que quiere decir tu sueño. Entonces ahí hubo pues una manifestación, hubo una respuesta, pero antes hubo un altercado, porque también Daniel oró y había una pelea que estaba impidiendo que Daniel recibiera las bendiciones. Entonces la vas a buscar ahí para no tomar todo el tiempo de la prédica buscando el texto. Búscate ahí donde dice que Daniel oró, pero el príncipe de Grecia se opuso. ¿Quién es el príncipe de Grecia? Es un poder de las tinieblas que es como un rey que impide que las bendiciones, las respuestas de Dios lleguen a nosotros. Esa es la pelea. Entonces por eso tenemos guerras y tenemos victorias. ¿Por qué? Porque durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra realmente todos estamos de paso. Aquí todos estamos, como se dice, como cuando vamos a un viaje, compramos un pasaje y un tiquete, y ese pasaje y ese tiquete dura un tiempo determinado hasta el destino. Nosotros estamos aquí en la tierra por un tiempo, hasta que Dios nos llame a cada uno a que ya no vivamos más aquí. Es decir, se acabó la línea, se llama línea de tiempo para cada persona. Hoy veremos varios ejemplos de personas que tuvieron guerras y batallas y que también en medio de la guerra y de la oposición también el Eterno nos da esas victorias. En otras
áreas de nuestras vidas. Podemos estar aquí en una guerra y aquí en una victoria. Y eso me ha pasado a mí en lo personal, que yo a veces he tenido unas guerras gigantes, pero que en medio de esas guerras adoro más, canto más, estoy más feliz, tengo más gozo, me siento confiada, estoy plena, pero sé que estoy en una guerra. Pero Dios, por el otro lado, me da un cántico de victoria y me da palabra donde me dice: yo te doy la victoria para que enfrentes, para que ganes, para que salgas victoriosa de esa guerra. Entonces hay gozo, y cuando hay gozo hay canto, y cuando cantamos es porque nuestra alma se siente de alguna manera como alegre, ¿sí? Por eso es que mucha gente busca la música, porque la música en cierta manera nos da como una sensación de alegría. Procesos para tener un ministerio o un llamado a Dios. Cuando nosotros vamos a servir a Dios, Dios mismo, el Eterno, el nombre realmente es Elohim, o Yahweh, o Yeshua, o Jehová, o el Elohim, o hay muchos nombres de Dios también, Yahvé, entonces, o Hashem. Entonces, cuando nosotros le vamos a servir a Él, como cuando estamos, digamos, una persona está en el ejército, la tienen que poner a prueba a ver si sirve. Y cuando nosotros vamos a servir a un Dios tan grande, nos van a poner a prueba a ver si vamos a aguantar, porque el llamado, si es grande, la prueba será grande. Si el llamado es gigante, la prueba será gigante, porque de acuerdo a tu tamaño serán las pruebas. Entonces, para uno servir a Dios hay unos requisitos, y lo podemos ver en 2 de Timoteo, donde precisamente se dan las instrucciones de cuáles son los requisitos para servir a Dios. No podemos servir como la gente piensa, que eso es como fácil, como que yo sirvo. No, hay que cumplir unos requisitos para servir a Dios, y están en capítulo 1 de Timoteo capítulo 3, los líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia, esos son los requisitos para servir a Dios. Entonces, si tú quieres servir a Dios en alguna cosa, léete 1 de Timoteo capítulo 3, que dice acerca de quienes sí pueden servir en un ministerio y quienes no pueden servir. No todos pueden servir, no todos fueron llamados al ministerio, sino que algunos fueron puestos en otras labores que nada tienen que ver con esto: estar en público, hablar en público, ministrar la palabra en público. Algunos llamados fueron internos, a cosas administrativas que nada tienen que ver con el público o con hablar en medio de la congregación, sino que son otros llamados, se llaman administrativos, dentro del ministerio o la iglesia. Por ejemplo, José, el soñador, él fue un hijo consentido, su padre lo amaba demasiado, era su hijo preferido. Vemos en la historia que José fue apartado de su papá desde los 17 años porque sus hermanos no lo amaban, no lo querían, lo envidiaban, le tenían celos y le tenían mucho resentimiento por las cosas que Dios le hablaba en sueños, y José las contaba, y estos hermanos se llenaban de envidia, de resentimiento, de celos, del por qué Dios le hablaba a José, que era un joven, y no le hablaba a ellos, porque eran muchos hijos, los hijos de Lea. Recordemos la historia de Jacob, que tenía 2 esposas, Lea y Raquel. Lea tuvo muchos hijos, y Jacob realmente nunca amó a Lea, sino que amaba a Raquel, y Raquel era estéril, y bueno, ya sabemos toda la historia. Entonces, ¿qué pasaba? Que José era el preferido de Jacob. Y estos hermanos un día hicieron un complot, se pusieron en común acuerdo todos y dijeron: vamos a deshacernos de esta molestia. Y lo que hicieron fue tirarlo a un pozo. El pozo era realmente como un sanitario en ese tiempo, donde la gente hacía sus necesidades. Entonces lo tiraron ahí, era un pozo profundo, y José estaba ahí. Ya nadie lo podía sacar, solo la misericordia de Dios. Pero uno de ellos, Rubén, su hermano,
intercedió por él y dijo, no lo matemos, vendámoslo como esclavo, así nuestra alma no tendrá carga. Entonces todos ellos dijeron, está bien, y lo vendieron como esclavo a Egipto. Todos sabemos la historia. Entonces, ¿por qué quiero poner este primer ejemplo? Porque él tuvo que pasar su juventud, 17 años hasta los 30 años, encerrado, sirviendo en Egipto como esclavo. Él, después de ser un joven libre, vivió en la esclavitud y vivió encerrado. Fue un proceso de 13 años donde Dios lo permitió, porque Dios permite cosas, y permitió que él se formara esos 13 años en el encierro, en la esclavitud, porque luego vendría el cumplimiento de todos los sueños que Dios le estaba mostrando de que él iba a ser gobernante. Ese sueño no lo entendían sus hermanos, por eso lo envidiaban, porque para la cabeza humana eso no sería como algo posible, llegar al trono y llegar a reinar. Entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Llevarlo a donde lo iba a poner a reinar, prepararlo todos esos años, para luego que se cumpliera la palabra profética. La palabra profética es Dios hablando a través de una boca de una persona. Entonces, en Génesis 37 vemos la historia de José, el soñador o el profeta José, que Dios le revelaba en sueños. Los sueños vienen de Dios, los que son de revelación, donde Dios nos muestra antes, durante y después. Cuando nosotros dormimos y soñamos, es como la extensión de estar despiertos. Pero hay un don, es un regalo de Dios, que Dios a través de los sueños, como en una película, le muestra a una persona en particular algo que pasó atrás, es decir, en el pasado, o que está pasando en el presente, o que va a pasar en el futuro. ¿Esto quién lo hace? Solo Dios. Lo demás se llama adivinación, que es tratar de saber qué va a pasar en el futuro. Esa predicción del futuro, horóscopo, predicciones, son pecado, no lo podemos hacer. Dios no lo permite. Entonces, 17 años hasta los 30, a los 30 años se manifestó el gobierno de José, se cumplió la palabra profética, los hermanos fueron avergonzados porque ellos nunca creyeron en su hermano José, pero Dios sí cumplió lo que le prometió. Así que José vivió en una guerra consigo mismo, porque él tuvo que sufrir el encierro, la esclavitud. Tal vez él no quería estar ahí encerrado. Nadie quiere estar esclavo en una tierra extraña, pero a él le tocó estar lejos de su familia, de su padre que lo amaba, de su hermano Benjamín, que José también amaba a su hermano Benjamín, estar lejos y sirviendo a una patria o a un país extraño que era Egipto, donde la gente no amaba a Dios. Entonces fue una guerra muy fuerte, no solamente emocional, sino también espiritual y también física, porque él tuvo que aguantar muchos maltratos. La esposa de Potifar lo quería seducir, ya todos sabemos. Él tuvo que luchar contra muchas cosas durante esos 13 años, no fue nada fácil, pero dice la palabra que él todo lo que hacía lo hacía excelente, porque José tenía unas grandes cualidades de excelencia. Él se destacaba por todo lo que hacía, lo hacía de manera excelente, y por eso se destacó en tantas cosas y todas las hacía bien. Era una persona que tenía habilidades en muchas áreas, era una persona muy talentosa, realmente amaba a Dios, era espiritualmente bien estructurado, es decir, era una persona bien convencida de las cosas de Dios. Por eso no permitió que la mujer esa lo sedujera, porque él era convencido del respeto y el amor hacia Dios, y todo su reinado como gobernante fue exitoso. Esa fue una guerra, y al final Dios le dio la victoria a José, el profeta soñador. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente nos digan ilusos, o nos llamen ilusas, nos llamen soñadores, fantasiosos, realmente Dios no nos ilusiona, Dios no nos llena de fantasías, sino que nosotros estamos llamados a heredar cosas que para la cabeza de los necios, o la Biblia dice de los tontos que no entienden las cosas de Dios, nosotros los que somos creyentes
que verdaderamente le creemos a Dios y a su palabra, para esas personas que nos llaman locas o locos, le llaman a la gente creyente, a ellos no les cabe en la cabeza las cosas de Dios, pero dice la Biblia que los locos son ellos, los ilusos son ellos, los fantasiosos son ellos, los tontos son ellos, no nosotros, ¿sí? Entonces, para los hermanos de José, José era todo eso que acabé de decir, pero después fueron los hermanos de José los que se convirtieron en todo eso que decían que era José. Porque recordemos que cuando una persona le dice una cosa a otra persona y se la repite y se la vuelve y se la remarca, es porque probablemente lo que esa persona está diciéndole a la otra es la propia vida de esa persona. El proceso de Ana era estéril, era una mujer que no tenía hijos, ella sufría. El esposo tenía 2 mujeres, tenía a Penina y a Ana, porque en ese tiempo ellos tenían 2 mujeres y más, como Salomón, como el rey David, que tenían mujeres y mujeres. En ese tiempo ellos tenían ese desorden, no era que Dios lo permitiera, era el desorden que ellos tenían sexual. Pero Ana tenía una rival, era una molestia, era una mujer que era como la amante de su esposo, y Ana era la esposa que Elcana amaba, pero este hombre tenía otra mujer y la puso a competir con Ana. Entonces él era cruel porque teniendo a su esposa la puso a competir con otra mujer y para que ellas 2 pelearan por él, y eso no debe ser así. Un hombre de Dios, un hombre sabio nunca hace eso. Pero entonces Ana tenía una guerra con esa mujer que se llamaba Penina, porque esa mujer la fastidiaba, la enfrentaba, la molestaba, se burlaba de ella, le decía que era estéril, que era infértil, que no servía para nada, que el esposo no la amaba, sino que amaba a Penina, o sea, le amargaba la existencia. Entonces Ana iba al templo, dice la Biblia que ella oraba intensamente muchas horas, le pedía a Dios que se glorificara en su vientre y le regalara un hijo. Finalmente, después de tanta oración, llegó la voz profética y el profeta le dijo: tendrás un hijo. Y Dios le regaló un hijo llamado Samuel, que también era otro profeta de Dios, y Ana, en agradecimiento, lo consagró a Dios para que lo formaran al ministerio desde pequeño y que Samuel sirviera en el templo desde pequeño, desde, digamos, que él comenzara a servir. Lo llevó al templo a los 8 años y lo dejó ahí. Y el profeta Elí lo formó. ¿Qué es formar un ministerio? Es enseñarle a respetar a Dios, a amar a Dios, a leer la Biblia, a aprender a declarar la palabra, a recordarla, a memorizarla, a vivir para Dios, a tener una vida en santidad, a servir en todo lo que es el ministerio. Y Samuel fue entrenado desde niño en estas cosas. Entonces, finalmente, aunque Ana tuvo una guerra que fue su esterilidad, y esa mujer que la fastidiaba, que era Penina, una rival es como, hazte de cuenta, la serpiente y Ana. Ana amaba a Dios y Penina era como una serpiente que estaba ahí para fastidiar. Pero Dios le dio victoria con su hijo y ella recibió lo que anhelaba, que era finalmente tener un hijo y entregárselo a Dios. O sea, guerra y victoria. Voy a remojar acá la palabra. En 1 Samuel Dios le da un hijo a Ana, entonces te lo dejo ahí para que lo leas. 1 Samuel, capítulo 1. Hoy estamos hablando acerca de guerras y victorias y estamos hablando de pruebas y victorias que Dios nos da. Entonces, cuando comenzó este proceso de arrepentimiento, cuando comenzamos un arrepentimiento genuino, que le decimos a Dios: cámbiame, haz de nuevo todo en mí, hazme de nuevo física, mental, espiritual, sexual, hazme de nuevo. Dios a mí me hizo una mujer nueva en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en lo sexual. Me entregó nuevamente virginidad en mi cuerpo.
me dio una liberación, hizo cambios, metamorfosis en mí, muchas hasta hoy. Y yo creo que si ustedes ven mis videos desde que yo comencé el ministerio desde muy jovencita. Yo iba a las casas, evangelizábamos con más gente, hacíamos como estudios bíblicos, bueno, toda esa como una vida cristiana que se iba desarrollando como un bebé, paso a paso. Ya después ya comencé a predicar en público, comencé a hacer ya muchas cosas a nivel ministerial, a cantar, bueno. Pero si ustedes ven, porque como en ese tiempo no había tanto internet, estamos hablando de que no era el auge como la moda ahora, que es todo es plataformas virtuales. Todo eso no quedó registrado, obvio. No hay fotos, no hay tanto video como ahora, porque era más difícil los videos, las fotos. Pero recuerdo que si tú ves, por ejemplo, el canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa que yo tengo en YouTube, que es el ministerio que también desarrollé en la iglesia que Dios me entregó en la ciudad de Bogotá. Dentro de ese ministerio yo desarrollé, dentro de esa iglesia yo desarrollé el ministerio de mujeres, y ahí en ese ministerio de mujeres yo empecé ya en YouTube. Estamos hablando como desde el 2009 por ahí, o 2006, no recuerdo, como 2009, sí, creo, o 2010, y de allá hasta el día de hoy han surgido muchos cambios en mí, visiblemente, frente a todos ustedes. Y son cambios reales, porque ustedes que están allá y yo que estoy acá, ustedes me están mirando, yo no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Y los cambios uno sabe cuando uno ha cambiado, ¿verdad? Aunque para nuestros enemigos nosotros nunca hemos cambiado. Para la gente que no nos quiere, nosotros nunca hemos cambiado. Porque nosotros para esas personas que no nos quieren somos como... Ellos se niegan a ver alguna cualidad en nosotros, pero por eso se llaman enemigos. Pero no te debes preocupar si te ven o no te ven, o si te creen o no te creen. No, lo importante es que tú sabes que sí, porque tú te conoces bien y nosotros no nos podemos autoengañar. Nosotros sabemos cuando hemos cambiado o no. Entonces, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos cambiado, comenzamos de nuevo y le rogamos, le pedimos a Dios que nos permita cambiar. Nos quebrantamos, que es cuando lloramos. ¿Cuántos de ustedes al entrar a la iglesia cristiana, a mí me pasó, cuando yo empecé el tiempo donde el Señor me empezó a restaurar, recuerdo que yo lloraba muchísimo, y lloraba y lloraba y lloraba, y todo el tiempo lloraba, pero era un llanto que yo no podía contener, porque era la liberación de mi alma. Yo me estaba liberando y me estaba sanando de muchas cosas que uno trae antes del cristianismo. Cuando uno está en el pecado, tiene muchas cosas. Cuando entra a la luz, que es Jesucristo, obviamente la luz lo alumbra a uno y uno empieza a ver sus propias tinieblas. Y por eso es que cuando llegamos a la iglesia cristiana lloramos mucho, porque estamos recibiendo liberación y estamos siendo libres de las cadenas de oscuridad que nos tenían oprimidos. Entonces comenzamos a llorar. Reconocemos nuestros pecados, no ante todo el público, pero nosotros le hablamos a nuestro Padre Celestial y comenzamos a enumerar uno por uno nuestros pecados y a decirle a Él qué era lo que pasaba con nosotros en nuestra vida, aunque Él lo sabe, pero le gusta escucharnos. Para eso nos dio voz. Entonces comenzamos a reconocer todo lo que le hemos fallado a Dios y todo lo malo que hemos hecho. Después comenzamos a ser humildes y a reconocer que no podemos solos ni salvarnos, ni sanarnos, ni liberarnos, ni restaurarnos, sino que es con la ayuda de nuestro Padre Celestial que nos creó. Él es el único que nos puede ayudar. El hombre es inútil. Que te ayude una persona, te ayuda por un tiempo y después se cansa y te deja. El Señor, nuestro Padre Celestial, no quiere que cometamos los mismos errores y los mismos pecados del pasado, porque de eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento es cuando la persona le da un poquito de dolor, pero lo sigue haciendo.
El arrepentimiento significa pido perdón, me vuelvo del pecado y no lo cometo más. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es me siento un poquito incómodo o mal con la situación, me siento incómoda, pero no me importa, voy a seguir pecando. Esa es la gran diferencia. Abigail era una muestra de una mujer con un alto nivel de humildad, porque el esposo que ella tenía se llamaba, el nombre de era un nombre que precisamente significaba tonto, Nabal, tonto, porque él hacía muchas tonterías, él era una persona sin sabiduría, y la esposa era muy sabia y humilde, y ella interfirió ante el rey David para que el rey David no lo destruyera a Nabal, que era el esposo de Abigail. Así que ella fue una mujer que tuvo una guerra porque su esposo era un tonto, era una persona no sabia, no prudente, no pensante, era una persona que actuaba impulsivamente, que no le importaba si se llevaba por delante a otras personas o qué. Él hacía lo que a él le parecía que estaba bien sin consultar nunca a Dios y sin importarle cómo sufrirían los demás. Por eso su nombre significa tonto, Nabal. Entonces Abigail tenía esa lucha con ese esposo tonto. Pero vemos que al final Dios le dio la victoria porque el rey David, cuando interfirió Abigail por su esposo, el rey David dijo, está bien. Admiró a esa mujer por la gran sabiduría y prudencia y humildad que ella mostró, y ella, aunque tenía la guerra con su esposo después murió, ella recibió victoria, porque ella recibió como una honra de ser una mujer inteligente, sabia, prudente, que intervino o que intercedió por su esposo el tonto. Entonces ella tenía una guerra, pero Dios también le dio una victoria, que fue que evitó que el rey David destruyera a su esposo y a todo el pueblo, incluyendo a ella que también estaba dentro del pueblo. O sea, ella evitó una tragedia por causa de las tonterías que hacía su esposo. Yo soy la que necesito cambiar. Yo les cuento un testimonio. En algún momento, yo recuerdo que antes, yo me acuerdo que yo le predicaba a mucha gente y yo quería que la gente se convirtiera, yo quería que la gente se convirtiera al Señor Jesucristo, y yo le predicaba a toda la gente. En ese tiempo pues recuerdo que era como insistente, y un día Dios me mostró que no era tanto hablar, sino el testimonio que la gente observa de uno y la oración, que era más importante orar por esas personas que estaban en tinieblas, porque la oración lograba cosas más grandes que hablar mucho. Por eso Jesucristo es nuestro puente que intercede ante el Padre por nosotros aquí en la tierra. Él es el puente. No, el Padre está aquí, nosotros acá. Y en la mitad estaba el infierno. Todos íbamos para allá abajo. No había comunión entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo se puso de puente y ahorita nosotros podemos venir a Jesucristo y Jesucristo nos conecta con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros los que hemos predicado la palabra de Dios, esto que yo hago es como una intervención, es como un puente para que tú conozcas quién es Jesucristo, qué hace la palabra de Dios en ti. Predicamos no porque no haya nada más que hacer, porque yo pudiera estar dando conferencias de otros temas, que ustedes saben que yo soy conferencista de muchos otros temas que nada tienen que ver con la Biblia. Temas de humanidades, temas de urbanidad, temas de protocolo, etiqueta, glamour, belleza y una cantidad de cosas. Pero esas conferencias no edifican sino la parte externa, pero estas hacen un cambio interno, espíritu, alma y cuerpo en la persona, la cambian de adentro hacia afuera. Entonces, en algún momento el Señor me puso que orara por las personas, que
no interfiriera tanto, que no tratara de convertirlas a la fuerza, sino que yo orara por ellas y que yo, con mi testimonio, que ellas vieran ese testimonio, se convertirían más fácil que con las muchas palabras. Y de un tiempo para acá, yo casi no hablo mucho con la gente, no trato de convencerlas ni a la fuerza, ni coaccionarlas, ni cansarlas hablándoles, sino que con 2 o 3 palabras que el Espíritu Santo me da, que son puntuales, la gente lo sabe. Yo a veces hablo de parte de Dios cuando Dios me pone una palabra y es contundente, y luego me quedo callada. No hablo mucho, sino en las prédicas que llegan directo a tu corazón, pero hay palabras que Dios me pone en un tiempo determinado para cada persona, y cuando doy esa palabra, esa es la palabra que cambia y transforma a la gente. Entonces, es necesario cambiar primero nosotros. Yo no puedo cambiar al mundo, y yo también lo entendí, que yo no podía cambiar ni al mundo ni a las personas, porque muchas veces uno se engaña pensando que uno va a cambiar a la gente. No, la palabra de Dios dice, uno siembra la semilla, el otro la riega, pero el crecimiento lo da Dios. Yo puedo sembrar una semilla de, vamos a poner un ejemplo, de mangos. Otra persona siembra la semilla de mangos, pero ¿quién hace que crezca la semilla? Pues Dios, que es el que sabe cuándo va a brotar esa semilla. Entonces, por mucho que yo me agote, que me canse, que me fatigue haciendo y diciendo, el único que puede cambiar y transformar una vida es nuestro Padre Celestial que nos creó. Y yo entendí eso, y hoy en día yo casi no le hablo mucho a la gente. La gente escucha, mi familia escucha estas prédicas, no se las pierde. Y me dicen, Pati, nos gustan mucho tus prédicas. Mi mamá es una de las que dice, me gustan mucho tus prédicas. Y ella esto a manera testimonial, se lo decía ella a los familiares. Esto me lo contó ella un día que estábamos almorzando. Me dijo, Pati, cuando yo hablo con la gente, le digo, Pati es verdaderamente cristiana. Porque Pati, pudiendo haberse casado, tener otro hombre, tener una relación con otra persona, ella decidió quedarse con su hijo y ser de testimonio, y ser una mujer que lo que predica lo aplica y que es coherente con lo que habla y con lo que hace. Mi madre me sorprendió porque ella me decía, yo le digo eso a la gente, que Pati es verdaderamente cristiana, o sea, que la familia lo está observando a uno, no lo que dice, sino lo que hace. Entonces todos necesitamos encontrarnos con Dios, como cuando encontramos un tesoro. ¿Quién quiere un tesoro? Todos. Pero ¿quién quiere encontrarse con Dios? Mucha gente no. Pero todos debemos buscar un encuentro con Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios, la palabra de Dios dice, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. La gente dice, es que yo busqué a Dios, eso es mentiras. Dios te buscó a ti. Yo estoy aquí porque Dios me buscó. Tú estás ahí porque Dios te buscó. No somos nosotros los que buscamos, porque nosotros en nuestra propia fuerza no buscaríamos a Dios. Solamente la gente lo busca cuando hay un accidente, cuando tiene una emergencia, cuando están enfermos, cuando se les va a morir un pariente, ahí sí buscan a Dios. De resto nadie lo busca, porque la palabra de Dios lo dice. Este pueblo de aquí de lengua, de labios me honra, dice que me aman, pero su corazón está bien lejos de mí, y eso es verdad. Entonces, debemos buscar un encuentro con Dios, como cuando nosotros queremos encontrarnos con alguien que ya no está aquí en la tierra, con alguien que murió, y decimos, cuando me encuentre con esa persona en el cielo, un encuentro, volverla a ver. Qué lindo es cuando nosotros nos encontramos con Dios, o Él nos encuentra, como el encuentro de la samaritana con Jesús. Ella estaba en una búsqueda y Jesús fue y la encontró en el pozo. ¿Sí? Cuando el endemoniado de Gadara, él estaba en una desesperación y Jesús pasó por ahí para encontrarse con ese endemoniado. No fue una casualidad. Jesús pasó porque necesitaba liberar a ese cautivo que estaba desesperado. Y muchas cosas, como la resurrección de Lázaro, como la sanidad de los enfermos, como todo lo que Jesús hizo maravilloso, Él buscó a esas personas en
el paralítico de Betesda y muchas sanidades que Jesús hizo. No fue que estas personas lo buscaron, no, Jesús fue a buscarlas. Él te buscó a ti, me buscó a mí, por su misericordia. Nuestras familias que no se han convertido, los que no han encontrado todavía la puerta de la vida eterna, no es porque no esté abierta, ya se está cerrando, queda poquito tiempo para que entre la mayor cantidad de gente que quiera, porque la salvación es gratis, pero mucha gente no la quiere. Pero nosotros encontramos esta puerta, se llama el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Mucha gente me ha criticado a mí porque yo llevo una vida cristiana. Y esa crítica ha venido de hombres y de mujeres. Y aún de familiares que han preguntado por qué Patti, pudiendo ser una mujer rica, famosa, ser una mujer súper importante, porque está en la vida cristiana, que no le da dinero ni fama, sino que la pone antes a sufrir y aguantar rechazos improperios de la gente. Ellos no entienden que esto es que Jesús me encontró. Y así como se encontró con muchas personas y las sanó y las liberó, Él me encontró a mí. Y yo, por ese amor que le tengo, que es un amor genuino y verdadero, estoy aquí. A mí nadie me paga por esto que yo hago. Nadie me dice, Patti, predique, le vamos a pagar un sueldo. Patti, haga todas las producciones de televisión que le vamos a pagar. No, la gente me da ofrendas cuando Dios les pone en su corazón que es una ofrenda, un regalo en dinero, en regalos, cosas materiales. Pero yo no pido. Nunca ustedes me escuchan pidiendo nada en ninguna parte. Dame, ofréndame, el Señor me dice que me des. No, no. Porque quiero tener mi cabeza en alto. Cuando Jesús me llame, no diga, tú eras una recaudadora de dinero, tú eras una profesional de la palabra, vendías el ministerio por plata. Yo no quiero que el Señor me diga eso jamás. Entonces, obvio, como no hay una recompensa en dinero, la gente critica que porque yo paso tanto tiempo haciendo todo esto, pudiendo estar en otras cosas que me generen mucha plata. Eso mismo le pasó a los apóstoles. Ellos pescaban, ellos tenían un trabajo. Jesús los llamó y ellos dejaron sus trabajos. Ellos dejaron sus ocupaciones, sus fondos económicos, sus negocios que ellos tenían, que les generaba plata. Ellos lo dejaron todo por Jesús. Y siguieron a Jesús y no ganaban sueldo, no ganaban nada. Estaban simplemente al lado del maestro recibiendo la enseñanza. Y mucha gente, imagino, familiares, los criticaron y no les parecía que ellos, ¿por qué hacían eso? Eso parecía una locura, que ellos dejaran su trabajo que les generaba dinero por irse a seguir al maestro que no les generaba nada, pero les estaba generando la vida eterna en sus corazones, que es más valiosa que cualquier dinero que nos pueda generar el trabajo. Obviamente el trabajo es importante, yo también trabajo. Ahorita hay una idea en las elecciones, que a nosotras las mujeres que cuidamos hijos nos den un sueldo, y me parece muy válido y apoyo enormemente esa idea. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a analizar cuánto gana una mujer que cuida a un niño. Gana mucha plata, y no solamente eso, sino que ella disfruta la casa, la comida, las comodidades de la casa mientras cuida al niño que es ajeno, y ella es la que se lucra, la que disfruta, mientras que los papás están por fuera trabajando para pagarle a que les cuiden a los hijos. Entonces me puse a analizar, yo analizo muchas cosas. Me puse a analizar si yo ganara sueldo por cuidar a mi hijo, que desde que él nació, ya va a cumplir 8 años, estoy con él sin parar un día. Y me he puesto a pensar, yo pudiera irme a trabajar a una empresa a tiempo completo y dejar a mi hijo, y yo ganar un sueldo para pagarle a la muchacha que me lo cuida, o a la señora. Entonces yo trabajaría para pagarle a la que lo cuida. Y me ponía a pensar, entonces si yo ganara sueldo por cuidar a mi hijo,
porque cuidar a un hijo, cuidar a un niño es de mucha responsabilidad y es arduo, es un trabajo gigante, es un trabajo agotante, porque criar a un hijo es fuerte. Las personas piensan que es solamente tener a un niño ahí. No, hay que cuidar que no se caiga, que no se hiera, que no coja malos vicios ni costumbres malas. Hay que cuidarlo de que no se resbale, que no se vaya a meter nada a la boca y se vaya a ahogar. Hay que cuidarlo que las comidas, estar pendiente de la ropa. O sea, la manutención de un hijo vale muchísimo. Y personas piensan que para tener a un hijo es solamente con poquita plata, pero un hijo requiere muchos gastos para que sea un niño bien criado, porque si es un niño mal criado o que está mal sostenido, o sea, que está mal alimentado, mal vestido, mal educado, pues sí, eso es de cualquier forma, pero criar a un hijo bien requiere mucho dinero. Entonces personas piensan, ¿no? Por eso a los padres que dan la cuota mensual a los hijos, esas cuotas son como una lágrima, algo ínfimo, significativo, o sea, como algo simbólico más bien, pero realmente es agotante cuidar a un hijo y es de mucho recurso económico también. Entonces yo pienso que cuando un papá le da una cuota alimenticia a un hijo, lastimosamente llegar hasta allá, a que un padre le ponga como el precio a su propio hijo y que le dé como lo simbólico y que esto es representativo realmente, porque la crianza de un hijo vale mucho dinero. Entonces me ponía yo a pensar cuánto me estuviera yo ganando mensualmente cuidando a mi hijo. Y si yo me fuera a cuidar a otro niño ajeno, entonces esa señora y ese señor, que son los padres, tendrían que salir a trabajar para traer el dinero y pagármelo a mí. Por eso mucha gente dice, Pati, pero cuida, págale a alguien que te lo cuide y tú te vas a trabajar tiempo completo. Y yo pienso, en un momentico le pueden hacer daño a mi hijo psicológica, mental, física, sexualmente. Y bueno, sí es muy buena la idea de salir a trabajar todo el día, pero pienso que el mejor trabajo es la crianza de los hijos. Porque los hijos son regalos que duran por poquito tiempo, pequeños, luego están grandes y ya ellos se van a hacer su vida. Entonces me ponía a hacer ese análisis y apoyo mucho esa idea de que a la mujer que cuida a sus propios hijos en casa, que es ama de casa, se le dé una mensualidad, porque nosotras las mujeres necesitamos muchas cosas para mantenernos bien presentables ante todos ustedes los que nos ven, y eso no se logra con moneditas, eso lleva mucha inversión económica. Entonces, digamos que cuando nosotros nos hemos entregado al Señor Jesucristo, la gente nos critica y nos dice que por qué nosotros entregamos tanto tiempo, tanto recurso, tanto talento a estas cosas que, por ejemplo, hacemos de predicar. Lo hacemos porque hay un fuego dentro de nosotros que arde, que es el Espíritu Santo quien nos guía y nos impulsa a la predicación de la palabra de Dios. Si yo no tuviera el fuego del Espíritu Santo, seguramente yo no predicaría con la unción que lo hago aquí. Y seguramente yo hace mucho tiempo ya me hubiera retirado del ministerio, como lo han hecho muchas personas. Pero una de las cosas que yo le he pedido al Padre Eterno es que nunca se enfríe mi amor hacia Él, porque mi amor hacia Dios es real. No es ficticio, ni es momentáneo o emocional. Es un amor arraigado y es un amor de convicción. Entonces, pedirle a Dios un encuentro, la llenura del Espíritu Santo, que nos llene de humildad para entender que sin Él somos nada, sanar nuestro corazón de las heridas de nuestros pasados. Todos traemos heridas, hasta los niños tienen heridas del pasado por cosas que le han hecho los padres o que le han hecho en el vientre o que les han hecho otros. Entonces todos necesitamos una sanidad. También sanarnos de la amargura, de la tristeza. La amargura son esos capítulos que no hemos perdonado de nuestra vida pasada, con personas, con asuntos, con capítulos que no hemos concluido y que están ahí como pendientes. Entonces, tenemos guerras económicas, tenemos guerras
emocionales, tenemos guerras espirituales, tenemos guerras en pareja, guerras familiares, guerras con nuestros hijos, con los vecinos o con la gente alrededor. Yo no tengo vecinos enemigos, no soy una mujer que me intrometo en la vida de los demás. Yo vivo mi vida muy tranquila y no sé qué hacen los demás de al lado, los vecinos del apartamento, del condominio o de la urbanización. Yo no estoy pendiente de nada de eso, porque yo trato de vivir mi vida agradándole a Dios y creo que es la mejor manera de vivir la vida, porque realmente nosotros debemos mirar es hacia arriba, no estar mirando hacia abajo, porque si nosotros miramos hacia la eternidad, nuestro enfoque va a estar hacia arriba, pero si nosotros estamos mirando hacia todo lo que está aquí en la tierra, nos vamos a desenfocar del verdadero propósito, que es ir hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, nosotros hemos tenido muchas guerras, pero dentro de las guerras también hay victorias. Por ejemplo, Dios le dio la victoria a muchos personajes en la Biblia. Le dio victorias a hombres y a mujeres que obtuvieron lo que tanto deseaban. Dios le dio pruebas al pueblo de Israel, pero también les dio muchas victorias que ellos pudieron vencer con la ayuda de Dios a los enemigos. Les dio tierras, les dio paz. Léanse Josué, donde Dios les prometió paz y les dio paz, les dio territorios, les dio victorias contra los enemigos. Dios hizo muchas cosas en el pueblo de Israel. Ellos tuvieron guerras, gente que los atacaba, tuvieron guerras, dificultades, pero tuvieron también victorias, porque así es nuestro Dios. Y aunque hoy estés pasando por una guerra, en cualquier área, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, con tus finanzas, en el área que estés en este momento en aflicción o en guerra. ¿Qué es una guerra? Una pelea, es un desacuerdo, es una oposición. La guerra también es un momento fuerte donde tú te sientes que te están atacando, pero te quiero decir que después de la guerra viene la victoria. Y después de la noche viene el día. Y recuerdo que cuando yo estaba en mis procesos más difíciles, yo tuve momentos muy difíciles, como en un valle de muerte, de oscuridad. Y recuerdo que las personas que me ayudaron mucho para que yo me restaurara rápido y me pudiera levantar rápido de todo mi proceso difícil, duro, que yo viví, me decían mucho: después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene el día. Después de la oscuridad viene la luz. Y yo no entendía eso, porque yo decía: Dios mío, esto es difícil. Y así lo entendí, porque de todo eso ya salí y estoy ahora en otro nivel. Y aunque cuando tengo guerras, sé que viene la victoria. Y eso me animó hoy a predicar: guerras y victorias, pruebas y victorias. Y es allí cuando te quiero dejar sembrada en tu corazón esta palabra. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Isaías 43. Te lo voy a dejar ahí para que lo tengas como una promesa, porque yo sé que muchas personas dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice: solo Dios salva. Isaías 43. Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Donde dice Israel, pon tu nombre. Israel, yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvar la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. Versículo 5. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré: devuélveme a mi pueblo, no se queden con ellos, dejen a mis hijos y a mis hijas, vuelvan de los lugares lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Y en Isaías 63,
porque es que esta palabra la está ministrando el Espíritu Santo. Yo no la tenía anotada, pero es el Espíritu Santo quien la pone. Dice la victoria de Dios sobre Edom. Y ahí dice que yo soy el Dios de Israel, el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. Entonces estoy leyendo Isaías 63, que también te lo dejo para que lo estudies porque es larguísimo. Entonces Isaías 43, Isaías 63. Así que amigos, hoy he hablado guerras y victorias. Nos gustan las victorias, no nos gustan las guerras, pero las guerras nos hacen más fuertes. Yo sé que cuando viene una guerra fuerte contra mí, hacia mí, o que estoy viviendo un momento fuerte, yo sé que viene una victoria grande, porque yo las he podido ver. Así que no tengas miedo, como Josué, Dios le dijo muchas veces, no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente. Hoy también te digo a ti, aunque pases por el valle de sombra de muerte, el Señor está contigo. Y aunque pases por las aguas no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego no te quemarás, sino que el Señor estará contigo y te sacará de su mano derecha en victoria. Un abrazo fuerte desde la distancia. Habló para cada uno de ustedes Pati Ramos, desde la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y nuestro otro canal en YouTube, UNBJ Televisión. Quiero aclarar que nosotros somos un canal. Yo tengo estos dos canales, yo los creé, los comparto con mi hijo Ezequiel Isaías. Este canal es el original, juntamente con el de televisión, porque como hay gente que es timadora, son charlatanes, por ahí he visto unos canales que tratan de duplicar estos que nosotros tenemos. Nosotros somos UNBJ Televisión y Teoterapias. Estas iniciales, U significa una, B significa U significa una, N significa nueva, B de vino, o sea esta, vida, y J Jesucristo. Esas son las iniciales. Luego les voy a estar mostrando unos canales que han querido como duplicar, parecerse como al nombre, y yo sé quiénes hacen eso. Son personas que quieren ir como a la par de nosotros, duplicando y pareciéndose y como copiando. No tienen una identidad propia, entonces tienen que ir colgados de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces hago la aclaración para que por favor no te confundas cuando tecleas nuestros canales, que son estos que ves acá en mi botón de presentación, y el de televisión, que es el logo aguamarina con amarillo que dice UNBJ Televisión. Estos canales son los originales. Mis niños y mis hermanos en Jesucristo, gracias por escuchar la palabra del día de hoy. Y niños, porque niños hay también alrededor acá, entonces por eso les agradezco también la atención. Y comenta, comparte, dale me gusta, like y activa las notificaciones. Y recuerda, el día sábado 12 de marzo a las 7 de la mañana se estará estrenando la prédica del sábado, un tema poderoso que es ¿por qué el hombre maltrata a la mujer? La explicación bíblica y espiritualmente por qué pasa eso. Yo soy Pati Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes. Shalom.